La suerte de la RKO estaba vinculada a un solo hombre, Marion C. Cooper, que ciertamente tenía una visión propia. Cooper soñaba con producir una película de un tipo que no se hubiera visto ni intentado nunca antes. Did you ever hear of Kong? Why, yes. Some native superstition, isn't it? A god or a spirit or something. Well, anyway, neither beast nor man. Something monstrous, all-powerful, still living, still holding that island in a grip of deadly fear. Well, every legend has a basis of truth. I tell you, there's something on that island that no white man has ever seen. And you expect to photograph it? If it's there, you bet I'll photograph it. Marion Cooper era un aventurero y explorador. También había sido soldado, aviador y periodista. Junto con su colaborador, Soexak, Cooper había realizado películas sobre la fauna africana, a menudo con una simple línea argumental y generalmente rodadas en circunstancias difíciles y peligrosas. Hollywood consideraba a Cooper y a Soexak como aventureros pintorescos y sus películas eran muy populares entre el público. El primer interés que tuvo fue en casa de su tío. En su biblioteca había 2 libros muy importantes sobre el África negra, sobre los animales y los últimos descubrimientos de hombres y animales en África Central. En ellos había grandes ilustraciones de gorilas. Se contaba la historia de uno de aquellos animales que había sido arrastrado por mujeres y niños después de muerto. Now, and in this one, you're looking down. When I start to crank, you look up slowly. You're quite calm. You don't expect to see a thing. Then you just follow my direction. All right? Camera. Look up slowly, Ann. That's it. You don't see anything. Now look higher. Still higher. Now you see it. You're amazed. You can't believe it. Your eyes open wider. It's horrible, Anne, but you can't look away. There's no chance for you, Anne, no escape. You're helpless, Anne, helpless. There's just one chance. If you can scream, but your throat's paralyzed. Try to scream, Anne, cry. Perhaps if you didn't see it, you could scream. Throw your arms across your eyes and scream, Anne. Scream for your life. Yo había estado en Nueva York haciendo teatro y al regresar a Hollywood, solo habían pasado 1 o 2 días, recibí una llamada de Marion Cooper, que ahora estaba en la RKO. Cuando fui a verle, una de las primeras cosas que me dijo fue: bien, vas a tener el galán más alto y más negro de Hollywood. Él daba por descontado que yo quería hacer la película y desde luego tenía razón al pensar que a mí me gustaría trabajar con él porque yo siempre me había llevado maravillosamente bien con Marion Cooper. Era una persona original, especial y extraordinaria. Era la persona más entusiasta del mundo y nunca tenía noción del tiempo. Trabajábamos desde muy temprano hasta las 2 de la madrugada. No todos los días, pero sí con mucha frecuencia, incluso sábados y domingos. No se daba cuenta de si uno estaba en condiciones de seguir trabajando. Y no es que fuera desconsiderado, sino que se concentraba de un modo total en lo que hacía. Una vez me llamó a casa y empezó a dictarme en cuanto descolgué el teléfono que era de pared. Entonces yo le dije: señor Cooper, no puedo escribir porque mi teléfono es de pared. Y él me dijo: escríbalo en la pared. Cooper llevaba apenas un mes en la RKO buscando la forma de llevar a cabo el proyecto de sus sueños, cuando le escribió esta carta a David Hochseynick. Tiene fecha 15 de diciembre de 1931. He preparado y se la envío junto con este informe mi idea de este gigantesco y terrorífico gorila y las escenas en las que debería ser utilizado. Estas escenas pueden hacerse igual que en las ilustraciones dibujadas que le adjunto, utilizando una figura animada sobre el fondo proyectado, situándolo todo en primer plano y con primeros planos completos a tamaño natural de la máscara de la cabeza, las manos y los pies. Que yo sepa, este método no se ha utilizado nunca en la pantalla y debe resultar sensacional. Es totalmente viable.
Marion C. Cooper. Cooper, en principio, tenía intención de rodar King Kong en una auténtica jungla con un auténtico gorila. Quien le hizo cambiar de idea cuando entró en la RKO fue Willis O'Brien. O'Brien era el pionero de una nueva clase de animación y llevaba años trabajando en un misterioso proyecto titulado provisionalmente Creación. Estas breves escenas son unas pruebas de sus experimentos que han sobrevivido. Nadie había visto nunca a un dinosaurio en la pantalla, solo en láminas o en esqueletos en los museos. Y yo creo que eso fue lo que más fascinó a Willis O'Brien, la idea de sacar en la pantalla cosas imposibles de fotografiar. Hasta varios años después no salió a la luz en las revistas que aquello se había hecho mediante planos rodados uno a uno. Este es un modelo de dinosaurio que tiene un esqueleto articulado que le recorre todo el cuerpo, hecho con pequeñas piezas de metal unidas entre sí, y como pueden ver, en todos los sentidos en que se mueva, aguanta su posición. En cada fotograma de la película hay que mover el modelo y tomar un plano. Se mueve y se toma otro plano, etc. Y cuando ya se tienen cientos de miles de fotogramas, al final se consigue la ilusión de que esta criatura se está moviendo. No hay que olvidar mover la cola y mantenerla flotando. Así que cada vez que da un paso, su cola también está en movimiento. Así como la cabeza. La cabeza deberá moverse hacia adelante y hacia atrás, igual que hace un camello al caminar. Por lo tanto, hay muchos movimientos diferentes, lo cual exige una concentración enorme. Es conveniente aislarse y mantenerse lejos de los demás, porque si alguien habla, te olvidas de lo que tienes que mover, de si esta mano está arriba o abajo, en fin, que puedes tener problemas. Cuando Cooper vio el trabajo de Willis O'Brien, se dio cuenta de que podía rodar su grandioso proyecto allí mismo, en los estudios de la RKO. La figura de Kong sería animada utilizando una combinación de efectos, una cabeza y unos miembros gigantescos mecanizados y unas miniaturas de 45 centímetros de altura. La tarea de inventar los sonidos emitidos por Kong y los demás monstruos fue encargada al prestigioso Maurice Spidek. La única indicación que recibí es que presumiblemente todos eran reptiles. Por lo tanto, eso podría llevarnos a una especie de silbido. Y la verdad es que no lograba imaginar a un animal enorme de 3 metros de altura saliendo en la pantalla haciendo... Así que tuve que inventarme sonidos para estos monstruos. Para empezar, el gorila gruñía y rugía durante casi medio minuto. Y no había gruñido en el mundo que yo pudiera grabar que aguantara tanto tiempo. Maurice Spidek resolvió este problema siendo pionero en la ahora familiar técnica del sonido. Se fue al zoo de Sealing y grabó los rugidos de leones y tigres a la hora de comer. Se llevó sus grabaciones y las puso hacia adelante y hacia atrás, mezclándolas, para crear los famosos rugidos de King Kong. Los gruñidos de amor se convirtieron en otro problema. Los rugidos que tenía no me servían para eso. Así que los hice yo con mi boca. Habían construido una mano gigantesca que debía sujetar luego a Fay-Bray, pero solo estaba terminada la parte mecánica que se abría y se cerraba y subía y bajaba, pero todavía no lo habían probado. El señor Cooper me dijo que fuera al plató y cuando llegué había un montón de gente, una escalera enorme y la mano sin terminar suspendida en el aire.
Y él me dijo, Zoe, trepa por esa escalera y siéntate en la mano de King Kong. No se le ocurrió sentarse él mismo y que a mí no me gustaban las alturas. Y el señor Cooper no hacía más que repetirme, Zoe, alegra esa cara. Es un animal al que acabas de conocer. Cerraron los dedos a mi alrededor y me levantaron hasta el techo del plató. No sé qué altura tendría, estaba muy alto, desde luego, pero no me pasó nada. Yo había cortado trozos de mi falda que luego fueron remendados. Eran pétalos de una flor, podría decirse. Y él solo quitaba esos trozos, aunque a la gente le daba la impresión de que me estaba desnudando. Y tan solo eran pequeñas secciones de mi falda. Pero me pareció que sería interesante, porque no era desde luego algo obvio, sino que en mi opinión tenía cierto encanto. Resultaba muy tierno. Sí, lo era. ¿Qué me dices de los sonidos humanos? Por ejemplo, de los gritos de Fay Wray. Un día grabamos muchos gritos suyos. Y luego los sincronizamos con las distintas escenas de la película. El montador los colocó donde era evidente que ella debía gritar. El famoso combate a muerte de Kong con el tiranosaurio lo rodamos casi al principio de la película, en parte para ver cómo quedaban los fondos. Estuvieron filmando durante un día y una noche con Fay Wray sin poder bajarse del árbol del plató. Fue una secuencia difícil. A toda costa querían tener preparado aquel material para enviarlo a Nueva York para que lo viese a la dirección de la RKO, disimulando su interés por la película. Y era ya de mañana, ya había amanecido cuando terminamos esta difícil secuencia. Entonces entró Marion Cooper y se dio cuenta de que habíamos trabajado durante 22 horas y él estaba tan orgulloso. Era como él solía hacer este gesto cada vez que me veía. ¿Qué significa? Ya sabe, la sensación de poder de Kong. Él lo expresaba de esa manera, era la cosa más de macho del mundo. Pues Cooper también lo hacía. Pero él tenía una nueva imaginación prodigiosa. Y cuando se le ocurrió esa idea, cuando esta enorme criatura llegó a la civilización, a un lugar como Nueva York, se le ocurrió que trepara por un alto edificio. Se le ocurrió un día que, paseando por Nueva York, vio un rascacielos en construcción y visualizó inmediatamente la idea, cosa que no creo hubiera podido hacer mucha gente. Afortunadamente, el Empire State Building fue construido justo a tiempo. Isaac salen en la película, ¿verdad? Sí, salían en todas las películas que hicimos. Pero no se les reconocía, claro. En Kong salían en uno de los aviones que querían abatir al gigante. Uno era el piloto y el otro el observador.
En Kong crearon un héroe auténticamente trágico, apoyados en esas técnicas laboriosas y a veces privilegiadas. Se podían ver las arrugas en la piel de Kong, las marcas de los dedos de los operadores que hacían girar sus miembros. El estreno se celebró en el Teatro Chino de Grauman, al que yo asistí, por supuesto. Y yo nunca pensé que fuera para tanto. A mí no me impresionó. Bueno, parece como si yo estuviera quitándole importancia y no es así, no pretendo hacerlo. Todos fuimos críticos de nosotros mismos. Además, yo pensé que había demasiados gritos y sin embargo debería explicar que tuvieron que hacerlo, ya que eran los gritos los que hacían pensar que el animal estaba sujetando a un ser vivo en vez de a un muñeco. Si no, el público no se lo habría creído. Pero al día siguiente, las críticas fueron absolutamente entusiastas. Increíbles.